Seguimos con el tema del día, del mes, del año, de las décadas quizás. Quizás va a ser más importante históricamente este momento de la firma del punto 4 que el acuerdo general. Esto fue lo que realmente causó, si se puede decir, la paz. Y hemos invitado a un habitual del primer café, al sociólogo. ¿Sociólogo le conviene como descripción de sí mismo? Alfredo Molano, ¿cómo le va? Ahí me aguanto. Bueno, Alfredo Molano, bienvenido una vez más. Mire, tratemos de hacer una variable dentro de toda la información que hemos tenido, en el sentido de ocuparnos inicialmente con su venia, por ahí irán las preguntas, de una especie de línea de sombra a lo Conrad, de algunas cosas que después de las declaraciones, de la declaración oficial del acuerdo, de las declaraciones de Timochenko y de Juan Manuel Santos, quedan ahí, que pareciera que fueran minucias frente a la firma pues del punto, pero que son trascendentales. Primero, antes de entrar en eso, hay un montón de decisiones no tomadas que quedaron al margen en los acuerdos previos, que se llaman, técnicamente creo que se llaman las salvedades, cosas por hablar. ¿Qué mirada tiene usted y qué nos puede revelar sobre eso que está pendiente y que ya no va a estar pendiente en la medida en que si en 6 meses no se trata, pues no se trató? ¿Cómo es esa parte? El problema de las salvedades es un capítulo que hay que mirar con mucho cuidado, sí. Porque como se ha dicho tantas veces, el diablo está en los detalles, entre el interlineado. Y ahí hay muchas cosas. Hay muchas cosas. El acuerdo general, bueno, ya está listo, pero por ejemplo, doy un ejemplo, lo de las zonas de reserva campesina, ¿eso cómo funciona en concreto? Eso es. Y otros muchísimos. El fondo de tierras, ¿no? El catastro, la financiación de la erradicación de los cultivos. Esas son cosas que todavía no se saben, no se han definido, no se han discutido, simplemente se ponen entre paréntesis. Yo llegué inclusive a pensar que había cosas tan graves ahí que podrían ser objeto de esta comisión legislativa. ¿No? Porque son indefinidas. Porque, digamos, y necesitan una aprobación legal. Una sanción legal. A ver, por ejemplo, ¿cómo que? Las zonas de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina, fíjense ustedes, los campesinos, los sindicatos, juntas de acción comunal, etcétera, están pidiendo personalidad jurídica para 57 o 60. Sí. Sí. Y el gobierno se ha negado inclusive a dar la sexta. O sea, hay 5 personalidades jurídicas y no ha dado ninguna otra más. La de Catatumbo, por ejemplo, sí, que se ha pedido, que se ha insistido, que se ha peleado, 0. El gobierno mira por otro lado. En cambio, las IDRIS, ¿no es cierto?, han tomado impulso en un plan de desarrollo. Uniendo una cosa con la otra, Alfredo, uno podría entender hipotéticamente o teóricamente que las zonas de reserva campesina existentes y las futuras serían el territorio natural para el paso hacia la desmovilización misma también, para el paso hacia las sentencias y a las penas que se paguen de una manera restaurativa, en fin. Es decir, que las zonas de reserva campesina son el territorio de las FARC y es allí donde tendrá lugar todo, valga decir, la desmovilización, las penas que van a pagar en condiciones específicas las FARC. ¿Es así de cercano esa apreciación y tan importantes lo son? Me parece que, bueno, uno digamos, de los puntos claves en este acuerdo sobre justicia es el de la restricción de la libertad, no de la privación. La diferencia entre privación y restricción es un problema de metros, ¿no? ¿Entendido? Es una cosa, cuando un personaje de estos no se puede mover sino 8 metros, está privado de la libertad. Cuando se puede mover 2 kilómetros o más. Pero lo que yo he sostenido, peleo, ¿no?, es que las zonas históricas de las FARC pueden ser los territorios donde ellos, ¿no es cierto?, ejerzan su actividad económica, política, electoral y naturalmente tengan la posibilidad, por la relación que tienen con la población civil, de estar más protegidos. Protegidos, blindados. Eso es la primera, digamos, la primera aproximación. La segunda aproximación es que en esas zonas puede haber zonas de reserva campesina, que no son
retaguardias estratégicas de las guerrillas, ni de gentes que no van a tener armas, no, además. Nada, no van a tener armas, Sí. pero tienen trabajo, tienen actividad política, tienen posibilidades de defenderse, digamos, en ese sentido. Entonces, cuando se habla de colonias agrícolas, de granjas agrícolas, no, pues, es decir, hay que mirar las cosas con realismo. Sí. Esta gente, la mayoría, el 95% de las unidades guerrilleras, de la guerrillerada, son campesinos, son colonos. Sí. Tienen su mamá, su papá, sus tíos, sus abuelos, los muertos están ahí, pues que trabajen ahí, ¿no? En esas mismas zonas, ¿no? Que puedan desarrollar sus actividades en esas mismas zonas. Y para eso, la figura de reserva campesina viene como anillo al dedo. Perfecto. Y en ese sentido es fundamental lo que pase este 25 de octubre. Estaba pensando en Leonor, se me olvida el nombre de la gobernadora de Cundinamarca que rechazó el primer asentamiento de población desplazada en Cundinamarca. Leonor Camargo. Cuando eso pasa, Leonor Camargo. Pero no entiendo. De lo que pasa el 25 de octubre y se definan las gobiernos elecciones. locales, Las elecciones. Sí, claro. Dependería en gran medida la efectividad de una u otra forma Con el de poder restricción. político X en los Sí, territorios. pero eso no depende de los gobernadores, ni de los alcaldes, no, depende Del gobierno nacional. Del gobierno nacional. El gobierno nacional presiona a una personalidad jurídica y sale adelante. O sea que eso es una decisión política del gobierno, no de los gobernadores. Ya no vamos a la señora esta de las gallinas que impedía que los desplazados de las haciendas de ¿cómo se llama? ¿Carranza? De la costa no pudieran estar en Cundinamarca. ¿Ustedes se acuerdan de ese caso? Sí, sí, claro. Bueno, eso no depende. Las zonas de reserva campesina son una figura de ley, ¿no es cierto?, que permitiría resolver algunos de los problemas. Por ejemplo, ese de la restricción de la libertad. Yo no me imagino, pues, una colonia agrícola. Lo de colonia agrícola es un concepto del Partido Conservador de la hegemonía conservadora. Uno piensa en Araraquara, ya en la mitad del Amazonas. Acacías. O Acacías, que es la última que queda. No, Gaitania. Gaitania fue una colonia penal. También. No, una colonia penal. Todas mirando, bueno, ¿dónde vamos a meter a esta gente de la guerra de los 1000 días? Pues metámoslos allá en Gaitania, metámoslos borrón y cuenta nueva, eso no va a funcionar así, eso no es cierto. Sí. ¿Y entonces dónde? ¿Dónde? Pues justamente, ¿dónde? Eso es lo que se va Ahora, a... estamos pensando en la guerrillerada, ¿no es cierto? Claro. Pensemos también en los militares. ¿En qué? ¿En dónde? Entonces, ¿dónde? ¿En Piscina y en Melgar? Claro, muy dentro de la bueno. lógica es eso también. ¿Dónde Es decir, pagan? el general que dio la orden de los falsos positivos, ¿dónde va a pagar? De una masacre. Y más aún, ¿dónde ¿Una paga colonia agrícola? ¿dónde paga una condena, Alfredo, un ganadero que financió el paramilitarismo? ¿Dónde? ¿En la finca? En su finca. Pero tendría que ser así. Pues o sea, si las lógico. FARC tienen su zona de Claro, reserva campesina claro, eso es lo y lógico. los militares en el batallón. Pues sí, así es. El batallón no es, casa por cárcel y casa de recreo, pues yo puedo pagar mi pena allá. Pero entonces le van a decir, ¿y por qué los guerrilleros sueltos en un área inmensa de medio No, departamento? pues puede ser un municipio, es decir, el Tolemaida general entera. no sale Y bueno, Tolemaida. Bruno, Consueña, y ahí viene el cuento. ¿Cómo participa uno en política estando no la libertad restringida, sino condicionada en un territorio más... ¿Y en qué condiciones? Es decir, parece que pueden ser elegidos y elegir las personas que estén subyúdice pagando una condena. ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo. No, yo tampoco lo entiendo. Esas bueno. son de las zonas grises que usted habla, que yo... Eso, lo de la extradición también tiene algunas Ahí está cosas también. raras. Y una promesa formal del gobierno de liquidar el paramilitarismo. Porque este paso, es decir, haber quitado la vaca del camino, Sí. que es el problema de la justicia, nos lleva a otra vaca, ¿no? Grande, el problema del paramilitarismo. ¿Ustedes creen Y Timochenko que lo esta señaló. gente va a dejar las armas? Para que los maten. ¿Cierto? Para que los... No. Es decir, tiene mientras el sentido. paramilitarismo no se controle por lo menos, yo creo que la cosa está todavía... Pero mire, me sigue preocupando ese punto oscuro. Si lo condenan a un comandante guerrillero a 8 años, en el mayor de los casos, ¿no es cierto? O a 5 en el menor. Estamos hablando 2016 y 8, 2024. O sea, una lejanía políticamente.
¿Qué pasa entonces con la participación política y con la reconversión de las FARC en partido cuando sus cabezas, que serían los que tienen que conducir los procesos, no van a poder supuestamente ser elegidos o elegir? Es decir, vuelvo a la misma pregunta, Alfredo, usted dice que no tenemos ni idea, pero ¿qué luces hay ahí o qué? Bueno, yo no sé, en primer lugar, eso de los 8 años o de los 5 años, es decir, ya mirado con lo que se puede, lo de las penas alternativas, lo de rebaja de las condenas, todas esas gabelas que hay y que pueden haber más, llevarían a la posibilidad de que pueden participar en el 18, ¿por qué no? Es decir, si son 5 años y pagan con 2... Por reducción de pena, claro, aún sea una pena restaurativa. Claro. Ahora bien, yo digo, la participación de ellos no es la participación de los comandantes. Hay unos que quieren dedicarse a estudiar o a leer o a cuidar a sus hijos, pero digamos, el conjunto, sí, claro, quiere hacer política, pero el conjunto del movimiento, es que fíjese una vaina. Yo creo que no va a haber desmovilización política de la guerrilla, va a haber dejación de armas, pero no desmovilización. No, el M nunca se desmovilizó políticamente, ¿no? Pues exactamente. Entonces, tendrán figuras que van alternativas, que no sean necesariamente los del secretariado para hacer el primer digamos, aproximación a la vida política. ¿Y cómo contener? Además que sería válido por el peligro que los maten. De estas figuras son las más perseguidas. Justamente le iba a decir eso. ¿Y cómo contener los embates no necesariamente del paramilitarismo que si volvieran a ser disque contra insurgentes, cuando no hay insurgencia, pues allá el delirio, pero cómo contener a todas las fuerzas de oposición al proceso de paz que están centradas en no ver a las FARC sentadas ni en el Congreso, ni en las asambleas municipales, ni en los consejos municipales, ni en las asambleas departamentales? Es decir, más allá de lo evidente, que es que el pueblo vote sí o no el referendo, y sí o no quieren las FARC y voten por ellos, ¿cómo contener los embates en lo jurídico, en lo político y en todos los niveles de esa derecha pura y dura que estará y que seguirá contra la paz? Bueno, los jurídicos están definidos por la modalidad en que se va a elegir el tribunal, ¿no? En que va a participar las FARC y el gobierno, no en la elección, porque eso viciaría el tribunal, sino más bien en el procedimiento. ¿Cuál va a ser el procedimiento para elegir los magistrados? Alfredo, le pido un permiso a mis compañeros también. Está hablando en este momento, como estaba previsto, el doctor Humberto de la Calle, jefe negociador de las FARC, del Gobierno Nacional en La Habana. A ver, vamos con la imagen. Creo que hemos empezado el conteo regresivo para que muera la guerra y triunfe la vida. Eso fue lo que ocurrió ayer. 3 anuncios fundamentales. En primer lugar, las partes se comprometieron con una fecha final para terminar las conversaciones y suscribir el acuerdo que liquide un largo conflicto de más de 50 años en Colombia. En segundo lugar, también una fecha fija a partir de la firma del acuerdo para la dejación de las armas por parte de la guerrilla. Y en tercer lugar, un acuerdo sobre las bases para un sistema integral de justicia, de verdad, de reparación y de no repetición, que, como dijo ayer el presidente Santos, es realmente inédito. No se trata de un acuerdo para imponer unas penas o para que las impongan determinados tribunales internacionales. Fueron las partes mismas, de manera directa, las que construyeron un sistema para investigar, juzgar y sancionar particularmente los crímenes más representativos, aquellos crímenes más graves que se han cometido por parte de diversos actores en el transcurso del conflicto. Son 3 noticias importantes. Yo quisiera pedirle a los colombianos que ahora la reflexión sea esta. Es realmente una oportunidad. Lo acaba de decir la Unión Europea. Es el momento de aprovechar esta oportunidad y terminar el conflicto en Colombia. Siempre sabemos que hay personas insatisfechas, otras quisieran más. Pero lo que debe guiar el sentimiento de Colombia no es
la continuación de un conflicto para obtener unos propósitos de carácter punitivo, cuando tenemos la oportunidad, por la vía del diálogo y de la conversación en la mesa en La Habana, de terminar un conflicto en condiciones, en particular en el tema de justicia, que cumplen cabalmente con estándares internacionales y con el deseo nacional de los colombianos, de que haya paz sin impunidad, pero que haya paz. Y eso es lo que creo que hemos dejado abierto ayer, en una forma en que, como lo señalé, estamos comenzando a contar los días de una guerra que los colombianos queremos superar. Bueno, de alguna manera lo que dice el doctor Humberto de la Calle es una reiteración y es su aproximación prácticamente paralela a lo que se firmó en los acuerdos, en el acuerdo, y a lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos ayer. No hay nada nuevo, es una declaración de trámite que se veía obligado a hacerlo casi que protocolariamente con la prensa, como ayer lo hizo el presidente Santos. Bruno. Profesor Molano, Sí. hemos superado, no le gusta que yo le diga profesor. No, pero así es él. Gracias, Dice que nunca ha dado clases. pero permítame No, seguirle diciendo profe. Bueno, diga. Mire, hay rumores en el sentido de que esta discusión que finalmente aterriza y nos entrega la Jurisdicción Especial para la Paz fue bastante cruel, bastante álgida, demoró muchos meses, estábamos expectantes esperando que se resolviera ese punto. Y usted pertenece a la Comisión de la Verdad, a la Comisión Histórica. Sí. Le pregunto por el papel jugado por los asesores internacionales, el español Santiago y los otros ¿Y los de acá? señores. Sí, Henao y ese combo. Henao, exactamente, para desenredar este punto tan difícil. Bueno, yo creo lo siguiente, tengo la sensación de lo siguiente. Los comandantes, todos, es decir, algunos tendrán nociones del derecho, de la jurisprudencia, nociones como podemos tener cualquiera de los ciudadanos, pero ya entran en un campo súper especializado, ¿no? La justicia internacional, las cortes, los filtros, los tribunales, y eran necesarios asesores. El mismo gobierno necesitaba asesoría, como es evidente. Esos asesores aceleraron el proceso, se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto?, con las líneas rojas trazadas, teniendo en cuenta las líneas rojas trazadas por las partes. Y eso fue realmente un proceso muy original y muy difícil, ¿cierto? Yo creo. Pero finalmente lo que se tiene es lo que está ahí. Un esfuerzo muy grande, porque a mí me parece, cuando yo oía a las FARC, o cuando oía a las otras partes ahí en La Habana, yo decía, no, esto a la distancia es demasiada. Y realmente lo que se necesitaba era abrirse a una voluntad, y lo lograron, ¿no? Lo lograron poniendo en manos, digamos, en la parte técnica, a esos asesores internacionales. Bueno, no todos internacionales, pero Enrique Santiago, por ejemplo, Sí. o el gringo, que no sé cómo es que se llama, Aronson. de la universidad. No, el jurídico, sí. Es muy bueno. Es muy bueno. Entonces ellos sí han facilitado muchísimo el acuerdo. Pero lo que más me impresionó a mí es la decisión de las partes realmente de llegar a un acuerdo no punitivo. Y de las Eso FARC de es aceptar de alguna manera cosas tan solemnes históricamente, y usted que es historiador, como la verdad y la reparación, ¿no? Y Ahora, aceptar a sus víctimas. que A son- mí Pablo Catatumbo en una oportunidad en Cuba me dijo, mire hermano, nosotros no le tenemos miedo a la cárcel, nosotros somos capaces de pagar cárcel. Sí. ¿No es cierto? Pero necesitamos que eso sea generalizado para todos. que es una manera de en cierta salvar medida- moralmente la lucha. Claro. Porque pues, o sea, si alguno... Era que el comete- tribunal tenía que ser, interesante es que el tribunal sea para las dos partes, Sí. lo que tanto le irrita a Álvaro Uribe, Uribe. ¿no es cierto? Y le irrita a los amigos de Uribe porque ahí la cosa se les puede complicar. Porque es que además, Sí, claro. el que no confiese, el que no hable tempranamente, Sí. antes de... Oportunamente. Sí, el que no hable oportunamente tiene de 5 a 8 en cárcel, pero si habla después de sentencia, tiene 20. Se mama 20. Entonces, aquí lo interesante aquí es, eso funciona para lado y lado. Si la gente de este otro lado, sea cual sea el lado que no es las FARC,
o los múltiples lados que no son las FARC, terminan por una de estas audiencias involucrados y no confianza, tiene 20 años en cárcel. Deberían aprovechar. ¿Usted les ve en ese tribunal, en este análisis, cabida a los expertos internacionales que ya comenzaron su estudio sobre Colombia? Porque se abre la posibilidad de que no sean solamente nacionales. Dicen, los magistrados del tribunal serán mayoritariamente nacionales. Casi que es definitorio. Va a haber participación internacional. Claro, internacionales, sí. Participación internacional. Es que, ¿cuál es la función de la participación internacional? Es el ojo internacional en el proceso. Eso que me parece válido. Me parece, ¿no es cierto?, un punto muy avanzado. No es cualquier cosa, son los ojos de Europa, los ojos de los Estados Unidos, de la población civil, llamémoslo así, ¿no?, sobre los acuerdos, sobre el desarrollo de los acuerdos, me parece fundamental. Además de que eso le da una verdadera relativa imparcialidad a ese tribunal. Profe, mire, justamente se señala por las dos partes, tanto la FARC como el gobierno, que eso es no solamente para las FARC, sino para todos aquellos involucrados en el conflicto. Y la reacción del expresidente hoy senador Uribe ha sido de señalar que eso es entregarle el país a las FARC, que no se puede hacer la igualación del ejército con los guerrilleros, con los terroristas que él llama, ¿cierto?, como si no hubiese existido terrores del Estado, etcétera. Definitivamente es tanta la cerrazón de este sector de la política comprometido con el conflicto, sin duda, que no entiende que eso les puede beneficiar a ellos también. ¿Hasta cuándo mantendría el senador Uribe esa postura de rechazo a una puerta que se le abre para que haya verdad, pero para que haya también justicia restaurativa? Miremoslo claramente, es decir, el senador Uribe va a quedar en un rincón gritando, solo. ¿Usted cree eso? Bueno, yo creo que este es un gran triunfo. Pero no dejará de tener una potencia y una fuerza importante. No, pues sí, pero no, yo lo veo cada vez más disminuido, ¿cierto?, inclusive en su propio lenguaje. Sí, el documento de ayer era verdaderamente... Eso primero, pero él no ha entendido que este acuerdo favorece también a sus generales, al general Montoya, por ejemplo. ¿Y a sus paraeconomistas? Y a sus paraeconomistas y a sus políticos, financiadores y a toda esa gente. Esa gente los beneficia, les da la oportunidad de decir la verdad y que queden con restricción de la libertad en 4 años, en 3 años. Eso es diferente a los 30 años que le esperan a Montoya. Claro. Plazas Vega. A ver, esa es otra pregunta. Ritualejo. Alfredo, ¿y qué pasa con los presos de lado y lado? ¿Con los ritualejos o con los guerrillos que están presos, condenados por la justicia ordinaria? Por rebelión, por ejemplo. ¿Ahí qué hay? Hay una... Usted me pregunta como si yo fuera abogado, hermano. No, pero pues usted ¿Qué se le ocurre? O sea, esa es otra zona oscura. ¿Qué va a pasar con los presos, llamemos políticos, y con los presos del paramilitarismo y de la paraeconomía y los parapolíticos? Bueno, la parapolítica ya está, ese cuento ya está. Sí, pero les van a dar un indulto. Entrar, no, porque no entran entre las partes. No hacen los guerrilleros de las FARC presos. Los guerrilleros de las FARC, sí, claro. Pero entonces uno diría, a ojo de buen cubero, bueno, pues si van a liberar a los de las FARC, ¿por qué no liberan a Ritualejo? Digo yo, haciendo abogado del diablo, desde luego. Pues sí, en Ritualejo sí, porque es parte de las partes del conflicto. Pero los paramilitares no, porque no han sido reconocidos políticamente. Y los parapolíticos son parte del conflicto, sí. Sí, claro. Mire, perdón, volviendo a la pregunta, o sea, hay una cantidad de esas zonas grises nebulosas, evanescentes, que uno no sabe cómo. Pero uno sentiría, Alfredo, yo no sé, ese es mi sentimiento. Los abogados son agilísimos para entender. Y en ese sentido uno sentiría que todo eso tiene solución, es decir, que en actos de pragmatismo se solucionan esas cosas. Pero mire, volviendo al tema de Uribe que Bruno pone sobre la mesa, hay una cosa que a mí me parece verdaderamente peligrosa porque es una mentira y es una falacia descomunal. Y es que Uribe dice que tanto los paraeconomistas como la parapolítica, como los militares inculpados o que se pudieran inculpar, los van a obligar a través de esto, hágame el favor de la dimensión de lo que dice, a confesar falsos delitos para
acceder a penas de reducción. Es decir, ¿cómo puede uno pensar que estas personas van a confesar supuestos actos? Lo que está diciendo es que nunca hicieron esos actos. ¿Qué principio de verdad puede haber ahí? Es de una perversidad gigantesca esto, ¿o no, Alfredo? Pues yo creo que él dice lo que de alguna manera ha hecho. Entonces, ¿Él ha confesado falsos delitos? Él dice lo que de alguna manera ha hecho. Bien, chévere, buen titular. Buen titular. Ana. Es que yo estaba pensando, me dejaron ustedes pensando con lo del paramilitarismo, porque dice que la jurisdicción especial tendrá competencia sobre aquellos que directa o indirectamente hayan efectuado como perpetradores o colaborado con el conflicto armado. ¿No será que nos meten por ahí para política? Para política, sí. O paramilitar, digo. Y para economistas, como lo llaman, es de financiadores del paramilitarismo, auxiliadores del paramilitarismo. Eso sí, pero el paramilitarismo ya está juzgado. Pero, y a propósito de eso, sí. ¿cuál podría uno pensar? También es una especulación. De caso. Sí, porque ahora hablamos de Bacrim, que sí no son otras cosas. Es totalmente una especulación, porque pues, ahí sí que menos, pero pues especulemos. ¿Cómo puede ser la salida, o las dos salidas? Una, la salida militar brutal de una lucha contra las Bacrim y contra el paramilitarismo, a la cual supuestamente se compromete un Estado hegemónico y tradicional como el Estado colombiano, o qué mecanismo de sometimiento, como se ha hablado en el caso de los Úsuga, puede estar detrás de eso, porque es que sin eso no hay paz, todos lo sabemos. Sí, sin eso no hay paz, y sin eso las cosas se dificultan muchísimo. Por ejemplo, yo tengo, digamos, noticias verdaderas de las incursiones de las autodefensas gaitanistas en el atrato. Es decir, hace 8 días estaban en Tumarador repartiendo comunicados. Uno de esos comunicados lo leí, bien, digamos, correctamente redactados, ¿no? En papel fino. No son los bandidos de hace un tiempo, unos panfletos llenos de ortografías, de tachones y de cosas, no, estos son bien hechos. ¿Y en el fondo qué decían? Ahora, decían que ellos estaban ahí para justamente controlar la población civil, eran la ley local, ¿no? Y no hacían ninguna amenaza, pero asumían un carácter político, de organización política, social, del atrato. ¿Y qué le pasaría a Colombia si en lugar de combatir el paramilitarismo pasa todo lo contrario, que una vez desaparecidas militarmente las FARC y el ELN, copa el paramilitarismo de los territorios? Que es una posibilidad. Si el Estado es flojo, pues y ha sido, no solamente flojo, cómplice. Sí, pero para eso necesitaría necesitaría, en primer lugar, que el ejército lo permitiera. Y que el Estados Unidos también. Ajá. Que era un poco su tesis ayer de la relación gringos paramilitarismo, ¿no? No, nadie puede negar que haya manzanas podridas en el ejército que sean los vínculos con el paramilitarismo, los que les da información, les dan armas, eso se sabe. Entonces, pero quien puede manejar esa clave son los Estados Unidos. Los Estados Unidos ponen al ejército contra la pared con relación a las manzanas podridas, las posibilidades del juego, el paramilitarismo. Pero mire usted que Obama no va a estar mucho más tiempo y puede haber un Donald Trump por allá al frente de eso. Claro. No, eso sí, pues, no hay nada seguro. Bueno, sí. No hay nada seguro. Alfredo, mire, en la cosa precisa, también un poco, digamos que no definitivamente un nubarrón de tempestad, pero sí una llovizna ahí rara. En estos tiempos mismos, de los 6 meses para llegar al acuerdo, a la firma de todos los puntos y los 2 meses para la desmovilización, pues hay unos tiempos, ya inclusive Timochenko dijo, no, ojalá antes y probablemente antes, y hay un tiempo ahí que uno sitúa que es clave, que ya lo comentamos, que es el tiempo de la refrendación, es decir, cuando usted, Ana María, Bruno, yo y todos ustedes vayamos a decir allá, queremos paz o queremos guerra, sí o no, porque no será más que eso. ¿Dónde se sitúa eso? En el mes de abril, entre final del acuerdo y desmovilización definitiva, ese referendo, ¿cómo lo ve usted, esa implementación? Y en general el tiempo de 6 meses y 2, es decir, es tirar una basa muy dura, es decir, de allí no nos salimos, ¿cómo ve eso? Bueno, la referendación, yo me inclino por el plebiscito. Denos a nosotros y a los televidentes la diferencia didáctica. Se llama al país a votar, sí, sí o no.
Sí. Plebiscito. Plebiscito. El plebiscito Eso le da una fuerza sí. total Es al acuerdo. un espaldarazo de legitimidad a una decisión política. Con facilidades de todo tipo, pero entonces van a decir los del otro lado, no, pues es que aquí nos consultaron, nos metieron dentro del fardo una cantidad de cosas con las cuales no estamos de acuerdo, hagamos una refrendación numerada, que complique, ¿no es cierto? No Pero- sé cuál es la diferencia, pero es decir, lo que me permite a mí pensar en una cosa sólida en el futuro es un plebiscito. Ahí no hay, porque queda inscrito en la Constitución. Ya. Diferencia entre Mire. plebiscito y referendo. Sí. El plebiscito es una acción política de legitimidad. El referendo es una acción legal, de modificación legal. Entonces, que nos pregunten a todos los ciudadanos colombianos si estamos o no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo, es una acción política y está fantástico. Que nos pregunten a nosotros sobre modificaciones puntuales a la ley, si el artículo tal o tal cual otro y tal, es mucho más complicado porque no todos los colombianos tenemos educación legal para poder opinar sobre lo bueno o malo, las implicaciones que podría tener O la sea- modificación de algún artículo en O una sea, ley. Ana María, Bruno y Alfredo, quien se tendría que ocupar de eso es la Comisión Legislativa. Claro, que ya los Exactamente. elegimos para eso, Punto. nosotros y el mismos. presidente, porque le dan Con las autorización. facultades extraordinarias. extraordinarias. Profesor Molano, hablábamos en este momentico con su acierto de los Estados Unidos y el papel que han jugado, digamos, en este proceso. Y hay un acuerdo sobre las drogas de uso ilícito. Ese acuerdo implica la no extradición de comandantes de las FARC o de guerrilleros. Allá está Simón Trinidad. ¿Qué va a pasar con él? Le voy a dividir la pregunta en dos partes. Yo tengo la ilusión, oígame bien, de que el Papa le pida eso a Obama. Y Obama tiene la facultad de hacerlo. Sí. De la libertad. Perdón, porque esa presidencial, es la firma de los Estados Unidos, soltar a Simón. Y archivar las solicitudes que tiene asilo. Y el hecho de desligarse totalmente de la extrema derecha colombiana de una vez por todas, porque eso sí es el golpetazo en Claro, la boca completamente, adiós. de los José Obdulios y de todos ellos. Ahora, la otra cosa es la siguiente. El Congreso tiene que definir la conexidad del narcotráfico con lo político, que eso es lo más seguro. Es decir, Claro. la conexidad, porque además el narcotráfico no es un delito internacional de lesa humanidad ni de esas, es un delito Claro, corriente. que puede estar vinculado conexo con lo político, con la rebelión. Y si eso está dentro de la Constitución, queda dentro de la Constitución la ley, las posibilidades de la extradición se liquidan. Tal cual lo entiendo yo, pero naturalmente Bueno, no soy un viajero ni un abogado. un viajero Molano, muchas gracias. Óigame, un viajero pasólogo como usted, terminada la guerra en mayo, digamos, y ahí el ELN de pronto está, ¿qué va a hacer? No, el ELN se pone las pilas porque cada día que avanza el otro proceso se le baja el capital político para la negociación. Claro. Pero también al mismo tiempo, avanzando el proceso, también avanzan ellos. Pero claro que tiene que ser muy rápido, desde Y hay luego. que pensar también en el EPL, así sea chiquito. El así megateo. sea megateo. Chiquito y narco. Megateo no es tan loco, mano. Ahí hay que hablar con la gente de la región para que vea que Megateo no es tan loco. Ya. Óigame, le preguntaba un pasólogo como usted en mayo del 2016, ¿qué va a hacer? Óigame, esa que a mí se me tiene preocupado por una cosa. Ustedes imaginen, no es que uno se encante, esté, Sí, digamos, sí. feliz con las noticias de sangre, pero ¿De qué vamos a no, va a ser aburridísimo, va a tocar se va a caer buscar el oficio. los problemas internacionales de Java o por allá, Siria. los muertes de la estampida en Ameca, unas cosas así, porque no va a haber nada interesante que No, contar. pero ahí Eso tenemos la fue violencia contra los aburridísimo. indígenas, contra los afros, les mata haciendo cositas. Pero puede después los- comenzar a ser aburrido el Siempre periódico. tendremos Ay, alguna ojalá. batalla por ahí. Ojalá. Bueno, Alfredo Molano, la vida puede ser aburrida en paz, pero absolutamente fascinante. Deliciosa, claro. Alfredo Molano, muchas gracias por haber vuelto aquí al Primer Café, ya estaremos hablando.